Estamos en comunicación con Alejandro Fonseca, periodista en España. Alejandro, buenas tardes. Te saludamos Belén Martínez, Nahuel Crescenzo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Belén, Nahuel, ¿qué tal? Bueno, gracias por esta comunicación. Contanos un poquito cuál es la disposición del gobierno, la utilización del barbijo en hospitales, en centros de salud en principio. Sí, bueno, de hecho, ya por iniciativa social, se estaba ya utilizando, Ajá. por parte de la gente que tenía síntomas y la gente que tenía síntomas en sus trabajos, pues efectivamente ya la estaba usando, vamos a decir que por propia voluntad y por su propio criterio, un criterio que ya se había adelantado como conveniente ante la llegada de esta época del año en la que, bueno, pues la epidemia de gripe y también de COVID se está haciendo, vamos a decir que con la gente hay, bueno, pues una, digamos que verdadera estampida de gripe y de COVID en España en general, pero bueno, se cuenta también con que es la época más fría del año, además ha entrado pues un frente que ha traído muchísimo frío a todo el país y bueno, pues en este momento efectivamente ese avance de la gripe y de la COVID ha hecho que los gobiernos, bueno, que primero el gobierno nacional y luego los gobiernos autonómicos, que sería pues un poco como las competencias de los gobiernos y de las provincias en Argentina, primero el gobierno, desde el gobierno central se recomienda y luego ya las comunidades autónomas han asumido lo conveniente de tomar esta medida y efectivamente ya es obligatoria a partir de hoy en algunas comunidades autónomas y a partir de mañana ya en el resto la utilización de, bueno, pues de mascarillas o de tapabocas o de barbijos en farmacias, en centros de salud, en cualquier consulta médica, en todo lo relacionado con la salud. Alejandro, y en cuanto a los contagios que nos decís que han aumentado, ¿la vacunación en España ha avanzado también? ¿Cómo se encuentran esos contagios? ¿Hay mucha gente hospitalizada o por lo pronto está todo controlado? No, no, de verdad que en España ya desde el año pasado e incluso casi diría que el anterior, al final digamos que de la época de la pandemia más dura o de la época más dura de la pandemia, se había ya establecido un escudo social muy grande porque se llegó a un porcentaje de vacunación muy alto, un 83-84% a nivel nacional y en particular en donde, vamos a decir que en la parte de España donde yo habito, donde estoy en este momento, que es el norte, se llegó incluso hasta un 91% de vacunación. Luego la protección, bueno, pues diríamos que ha llegado a ser pues, la más alta posible, prácticamente absoluta, y el escudo social ha funcionado muy bien. No se teme por una pandemia de COVID, no se teme por, digamos, una falta de control sobre la enfermedad. La mayor parte de las personas han llegado ya a tener aquí hasta 3, 4 y en este año ya entran en la quinta dosis, sobre todo personas mayores o personas consideradas de riesgo, de modo que no se teme por una nueva pandemia ni por un repunte de la COVID. Está muy controlado, sí hay mucha gente que se contagia, que se sigue contagiando, sí hay mucho absentismo laboral, es decir, hay mucha gente que no puede ir a trabajar porque está Claro. enferma, pero más allá de eso, bueno, la vacunación sigue, de hecho se ha hecho una campaña de vacunación este año también muy potente, no solamente contra la COVID, sino que también contra la gripe. Y esta campaña, bueno, pues ha tenido un éxito importante. La gente se vacuna contra la gripe, se vacuna de nuevas dosis contra la COVID, que aquí se da en los centros de salud. Y sencillamente esto es lo que está sucediendo. Sí, se ha tomado la precaución de las mascarillas, pero como digo, acotado a los centros sanitarios y todo lo relacionado con la salud. Y se recomienda que en lugares cerrados o que aquellas personas que tengan los síntomas, bueno, pues por propia precaución y para prevenir respecto a los demás, pues también hagan uso de ellas. Y Alejandro, ante este alto grado de vacunación que hay en España, ¿cuál es la situación en los hospitales? Quizás hay más consultas en emergencias, pero en lo que es la unidad de terapia intensiva o las internaciones son leves ahora, ¿cómo lo están viendo?
Sí, como digo, está completamente controlado. Sí que hay una gran afluencia de público en centros de salud, sí que se están tomando medidas tales como que aquellas personas que tengan síntomas de COVID no tengan que acudir al centro de salud para obtener un certificado médico que certifique la baja laboral, que puedan hacerlo telefónicamente o incluso que puedan hacerlo digamos a decir que de mutuo acuerdo con la empresa respecto, oye, tengo síntomas de COVID, estoy muy mal, es mejor que no vaya a trabajar porque voy a contagiar a todo el mundo, y entonces pues que se pueda obtener así, sobre todo para rebajar la carga administrativa que puede eso generar, y desde luego pues la visita de gente con COVID a centros de salud, que va a perjudicar más que ayudar, porque efectivamente, salvo en cuadros muy graves que no se están conociendo, o al menos no hay una cantidad de cuadros graves suficientes como para que sea noticia, salvo eso, pues ir al centro de salud con una gripe o con COVID, pues tampoco el médico o la médica van a hacer demasiado, ¿no? Se está tomando un poco esta medida para que administrativamente los centros de salud puedan soportar el momento este tipo de recomendaciones, es decir, como una autobaja respecto de lo laboral, y respecto de lo que son UCIs o unidades de terapia intensiva y demás, no hay información al respecto que tengamos que tener en cuenta para nada, ni respecto de que haya un momento de tensión ni nada parecido. Bien, ¿y la sociedad cómo se comporta, Alejandro? Porque si bien nos estás diciendo este autocontrol, utilizar el barbijo en el caso de tener síntomas o la enfermedad cuando uno va al trabajo, mismo la obligatoriedad en los centros de salud, la sociedad frente a una nueva norma, otra vez, esta obligatoriedad de utilizar el barbijo, ¿cómo se comporta? ¿Cómo lo siente todo esto? ¿Lo toman a bien? ¿Hacen caso? Bueno, vamos a decir que de forma general, en lo que es el país en general, en España, porque, bueno, esto es un equívoco, ¿no? Es decir, hablar de España como una sola cosa, bueno, pues en algunas cuestiones sí que hay unos factores comunes, pero en otros hay muchas diferencias. Es decir, no se vive ni se trata igual este tipo de medidas, o se asume del mismo modo en una comunidad autónoma que en otra, y sobre todo también por el mensaje que los gobiernos de unas comunidades autónomas y de otras dan a la población. Por ejemplo, el Gobierno de Madrid, donde gobierna como presidente de la comunidad Ayuso, se presenta como, bueno, pues como una de las figuras potentes del Partido Popular, que es el partido de la oposición, y este gobierno de Madrid, con Ayuso al frente, hace, digamos que, un papel como de rebeldía respecto de lo que es la orden del gobierno nacional. También lo hicieron durante la pandemia, y manipulan la situación y la emoción de la gente diciendo que ellos no van a asumir digamos que las imposiciones del gobierno central, que en realidad no son imposiciones, sino que en su momento fueron recomendaciones o incluso medidas, sí, de obligado cumplimiento, pero para salvaguardar la salud de todos y poder pasar la pandemia de un modo más eficiente. Y ahora mismo, pues efectivamente no son imposiciones, son solo recomendaciones. Pero en general, con esa excepción que acabo de mencionar, la mayor parte del país y la mayor parte de comunidades autónomas asumen, digamos que con deportividad, y sabiendo que además es una cuestión temporal, pues la vuelta a las mascarillas, al menos en esos lugares, como digo, los centros de salud, farmacias y demás. Y de hecho, como digo, además, ya había gente que lo estaba haciendo motu propio. Claro. De modo que, en general, pues aquí hay una alta aceptación de esta situación coyuntural, y no hay un rechazo mayoritario, más bien todo lo contrario. Bueno, hay que pasar estos meses de frío, hay que pasar el invierno, como dirían por acá también, con respecto a lo que pasa con la gripe y este brote que está surgiendo allí en España. Alejandro, gracias por esta comunicación. Por favor, gracias a vosotros, y un abrazo muy grande desde Asturias, en el norte de España. Bueno, un abrazo grande para vos. Bueno, gracias. Alejandro Fonseca, periodista allí en España, en Asturias, nos estaba compartiendo respecto a esta decisión por parte del gobierno central de las mascarillas, el barbijo en hospitales por este brote de gripe. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.